Hola, buenas noches, jueves a viernes, en principio último confirmado de la semana, de esta semana tan intensa, pero viendo cómo van las cosas ya veremos si nos toca hacer algún programa los próximos días. La realidad es que está todo un poco desatado, vamos a decirlo así, están pasando más cosas en esta semana que prácticamente en los últimos meses, que ya fueron intensos. Ya comentamos que agosto era intenso y que se preparaban muchos temas y realmente todo empieza a estar un poco desembocado, sería la palabra. Es decir, y ya les avanzamos que seguramente en los próximos días, próximas semanas, vamos a ver cosas que todavía les va a sorprender más. Y mucho más, vamos a decirlo así, porque realmente son cosas que alguno jamás se podría esperar. Vamos a hablar hoy, en primer lugar, de eso. Bueno, que aquí habíamos dicho tantas veces que a veces nos da la sensación, como nos han recordado hoy por la tarde, que la bolita de cristal la debemos hacer descansar algún día, porque si no se hace aburrido hasta el programa, porque estamos hablando de cosas que pasarán de aquí a unos meses y luego acaban constatándose. Recuerden, Sánchez no tiene salida interior, ojo, que ese era el planteamiento inicial, que también hay que entender que fíjense que está saliendo ahora lo que decimos hace 2 meses, lo que decíamos hace una semana todavía no sale porque a lo mejor ellos ni lo han pensado todavía. Pues Sánchez ya se está postulando para algún cargo internacional, presidente de la Internacional Socialista. Hombre, que alguno dirá, vaya basura de trabajo, eso no representa nada en el otro mundo. Actualmente, recordemos, es vicepresidente, sí, pero de ahí, por ejemplo, Guterres saltó al secretario general de la ONU. Más que nada un comentario para ver por dónde pueden ir los tiros. Es decir, esta gente se coloca y luego a la que surja, pues vaya usted a saber dónde acaba. Luego nos iremos a hablar, bueno, hablando de colocaciones, hablaremos también de nuestra amiga la Lola, la Dolores, para ver un poco también por dónde van los tiros, que esta sí que se ha colocado de forma efectiva para colocarse al menos los próximos años. Luego nos iremos a hablar del PP, esa indisciplina por un lado de voto de la diputada Cayetana, que ha apoyado a Vox y Ciudadanos en la aplicación, aunque no ha salido, del 155 en Cataluña. Luego esos movimientos de impuestos sí, impuestos no, que cada vez parece más organizado y algunos creen que puede responder no tanto a una rebelión interna del PP, sino a unas órdenes del PP para intentar hacer, digamos, un tipo de pinza al gobierno. Proponemos en las comunidades donde gobernamos cosas que queremos hacer en el gobierno central y la gente nos da su confianza. Vamos a verlo también en el programa de hoy. Luego nos iremos a ese fin de camino de Olona, que como saben ha tenido una respuesta cuasi automática, que ha sido ese acto que será el próximo lunes en Sevilla, de la mano de Mario Conde. Ojo, con invitación previa. A algunos nos han dicho a quién pueden invitar y a quién no. Luego la clave es quién va a ir y quién no va a ir, porque esto es un hervidero de informaciones, digámoslo así de claro. Algunos barruntan incluso que podría asistir, por ejemplo, la propia Cayetana. Vamos a dejarlo ahí, ya veremos a ver si va o no va, es invitado o no es invitada. Y parece que está todo un poco revuelto, vamos a decirlo así. Intentaremos desentrañar un poco esa realidad, a ver si conseguimos explicarlo de una manera efectiva. Luego nos iremos a Montero, que hoy ha pasado por el Congreso, pues vamos, ni ha pedido perdón ni ha rectificado sus palabras de ayer, aunque hayan salido algunos diciendo no ha querido decir eso, lo que ha dicho lo ha dicho. Esto es muy básico en la comunicación. Si tú dices, inventamos, el río Ebro pasa por Zaragoza y hay una grabación que dice que pasa por Zaragoza, el Ebro obviamente pasa por Zaragoza, pero imaginemos que te equivocas y dices el río Ebro pasa por Barcelona y hay la misma grabación y tú al día siguiente dices no quería decir eso. Pues oye, pues dices me he equivocado, pido perdón por el error. Pues no. Dentro de los problemas que tiene estructurales, vamos a decirlo de cabeza, la ministra, parece que lo de rectificar no entra en su poca autoestima. Y es un tema que debe ser, o debería ser, complicado. Obviamente nadie en el partido ha salido a defenderla, nadie en el partido se ha hecho más que el sueco. Luego nos iremos a Cataluña para hablar que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado que se revoquen las medidas para aplicar el 25% que había pedido la Generalitat, con lo cual se han de aplicar las medidas, vamos a decirlo así, porque esto al final es un poco confuso. La Generalitat había dicho que no se aplicaran, ahora el tribunal vuelve a decir que se apliquen y que son los únicos que pueden decir que no se apliquen. Ya veremos a dónde llega ese reto
de la Consejería de Educación catalana a ver dónde llegan los directores. Quien cumplió una sentencia judicial puede ser acabar con su carrera docente y su carrera en la administración. No lo olviden. Y estamos un poco en lo que siempre hemos dicho el proceso en Cataluña. Que a Junqueras, a todos estos les han pagado los abogados, han estado todos pendientes de ellos, pero al pringado que tiró una piedra a un policía en aquellos actos de delincuencia del 2017, no lo ha asesorado ni Dios. Lo han dejado tirado, como dejarán a los profesores si llega el momento. Luego entraremos ya en temas de economía con dos datos. Primero uno, que el Banco de Inglaterra sube los tipos al 2,25. Alguno dirá, ¿y qué puñetas nos importa Inglaterra, el Reino Unido, que no está en la Unión Europea? Pero es un dato importante porque consideran que la recesión ya les va a llegar en este tercer trimestre. Y nosotros que, como hemos explicado en más de una ocasión y estudiamos en su momento en el Reino Unido, siempre decimos que van bastante avanzados a lo que va a España, con lo cual imagínense la que puede caernos aquí. Recordemos que aparte del turismo del Reino Unido es uno de los fundamentales para mantener la industria en España, con lo cual no les explicamos nada. Luego también tenemos datos que los 8 primeros meses de este año encerraron nada más y nada menos, según esperan, 46.000 empresas, que se dice muy pronto, un 8,7% más que en el mismo periodo del 2021. Ojo, estamos hablando casi un 10% más. Imagínense las que no han cerrado, pero deberían cerrar, cuántas deben ser. Luego nos iremos a Irán con una noticia que nosotros comentábamos ayer, que se iba a restringir Internet, lo decimos con lamentos, vamos a decirlo así, pero a veces te toca ponerte en la piel de gente que no desearías ponerte y dices o explicas lo que harías si estuvieras en su lugar. Y obviamente si fuéramos gobernantes de Irán, que no lo somos, ni lo vamos a ser, nos cae un poco lejos y no hablamos ningún idioma del país, pues harías lo que han hecho, cortar Internet, intentar reducir al máximo. Y aquí lo que siempre explicamos, como en política española, aquí muchas veces se confunde análisis con ideas o lo que uno quiere, no. Aquí lo que hacemos es análisis. Lo que se plantea es que sería eso y insistimos. Y el cambio, el proceso importante de cambio en Irán puede llegar si hay algún tipo de ayuda, vamos a llamarle de esta manera, internacional. Si el tema se acaba digeriendo directamente en Irán por otras preocupaciones, llámele Rusia, llámele lo que sea, pues seguramente allí quedará. Pasaremos también rápidamente por Rusia con esa llamada a los reservistas, que algunos ya no cifran en 300, sino en 1.000.000. En todo caso, seguimos insistiendo, el modelo ruso no es el modelo europeo. Es cierto que se habla de gente que se quiere ir, es cierto que se habla de caos, pero estamos como en el tema de los concejales que hablamos otro día. Al final fueron 40. ¿Cuánto duró la noticia? Un par de días. Nunca más se habló de aquellos concejales. Entender Rusia no es tan fácil, sobre todo para las mentes europeas y sobre todo para los medios de comunicación europeos que no tienen en general mucha idea del tema. Y finalmente nos iremos todavía en internacional. Estos días vamos a tener bastante más atención de lo habitual. Nos iremos a esas elecciones en Italia donde parece que puede ganar Meloni, que podría ser algo así como lo que sería aquí Vox, vamos a decirlo de alguna manera, y que de este Vox, porque lo vamos a interpretar desde la dinámica de España, consideran que puede ser una victoria, un buen momento para acabar de retapar el tema de Olona y para intentar transmitir que ellos pueden gobernar. Bueno, en fin, yo también siempre he querido tener un Maserati. No sé, si algún oyente es un concesionario Maserati o de Ferrari y le apetece regalármelo, oiga, que no hay ningún problema. Yo lo aceptaré encantado de la vida. Aquí en eso no tenemos manías. Pero bueno, una cosa es lo que deseas y otra es lo que puedes llegar a tener. Y parece que Vox desea unas cosas que cada vez están más lejos de donde puede llegar. Pues si le parece empezamos con el tema de esas apetencias internacionales de Sánchez. Pues lo dijimos en su momento, intentó primero el compromiso, vamos a decirlo así de alguna manera, de votos interesantes en la ONU, moviéndose por el cuerno africano, vamos a decirlo así de claro, donde no consiguió lo que buscaba, moviéndose por diversas zonas incluso de conflicto como Ucrania, donde fue recibido, entre comillas o sin comillas, con rechazo, sobre todo luego por los hechos que se veían a favor de Ucrania, que previamente eran los países más apáticos desde España, se movió también
por Latinoamérica, pero parece que lo de la ONU le queda un poco a día de hoy lejos. Lo de la OTAN no quieren que les cuente, lo consideran un buen camarero, lo explicamos en la cumbre de Madrid, pero nada más, no lo consideran una persona, seamos serios. Hombre, que la OTAN pueden ser un poco, vamos a decir un taco, pero pueden ser un poco así, vamos a decirlo así finamente, pero que tampoco son idiotas. Y realmente nadie ve al señor Sánchez pues dirigiendo una ofensiva militar en ningún lado. Vamos, a duras penas dirige una ofensiva militar en Zaragoza, imagínense cómo lo puede hacer en otros lugares del mundo. La realidad es que pues se conforma con el único premio menor que tenía opciones a día de hoy, que lo explicamos hace meses, que era la Internacional Socialista, que muchos dirán, ¿y con eso no vive? Hemos intentado encontrar el sueldo en la Internacional Socialista, no lo hemos encontrado, supongo que sean 100, 200.000 euros, una cosa así, más viajes, toda una vida de lujo, porque ser socialista es eso, ya lo saben, moverse en hoteles de 5 estrellas y esas cosas. Seguramente se reducirá la escolta, porque no deja de ser un mierda ser el presidente de la Internacional Socialista. Recordemos que es el griego Papa Andreu, antes fue, curiosamente, y este es un detalle importante, Guterres, el portugués, que ahora es secretario general de la OTAN, de la ONU. A lo mejor Sánchez piensa que puede ser un buen salto en la política internacional, porque considera que directamente ahora mismo no puede aplicar a ninguna posición, porque su actual situación es algo así como mala o muy mala. Y en el interior, lo hemos dicho, en el interior buscando la manera, digamos, de optimizar su situación. Recordemos, importante, que esta elección de la Internacional Socialista sería a finales de noviembre. Y recordemos también que en principio no implica una dedicación exclusiva. O sea, que nadie piense que en noviembre se nos va con un lacito en la cabeza el señor Sánchez a la Internacional Socialista. Pero ojo, que a algunos a lo mejor les gusta cambiar la ordenanza y decir que desde este cargo sea una dedicación personal total. Algunos estarían encantados unos meses antes de las elecciones de mayo. Pero esa es una hipótesis que no vemos ahora mismo, y lo que sí que vemos es que intenta por ese lado tirar por el mercado internacional, pero intenta de alguna manera reconducir el mercado nacional. Recordemos ese homenaje a los 40 años de la victoria socialista a celebrar el 28 de octubre, como quien dice, de aquí 4 días, de aquí unas semanas, con la presencia, o no, de Felipe González, con lo cual, si no está sometido, digamos, a lo que le exigen, no estará, pues parece que no es el mejor camino tampoco ahora, ni la expectativa máxima. Mientras los nervios en el Partido Socialista tras las palabras de Paje, que según parece recibe muchas felicitaciones en privado, lo explicábamos ayer y lo insistimos, este país, y no hablamos aquí de socialistas, hablamos obviamente de cualquier partido, ya saben cómo funciona. El 19 de noviembre y el 20 de noviembre del 75, todo Dios era franquista. En el 70 y poco después, con el nombramiento del rey, todo Dios era monárquico, luego todo el mundo era del UCD, luego todos socialistas, y al final, ya no hablamos de Cataluña, todos monárquicos, independentistas, tarrayedistas, puyolistas. Este país es el del cambio de chaqueta constante. Con lo cual, la situación real que decíamos en el PSOE es que muchos que ahora callan estarían encantados de la salida de Sánchez, pero no hay cojones, vamos a decirlo así de claro, para hacer movimientos. Alguno habla, y poquito, porque saben que su supervivencia está en juego. E insistimos, la clave de toda la situación ahora mismo en el partido principal del gobierno, el Partido Socialista, es obviamente el bolsillo de los ciudadanos. Y en eso estamos, en esa guerra de impuestos que se ha planteado, creemos equivocadamente, y miren que no daremos consejos al Partido Socialista, como no damos a ninguno, pero si quieren escucharlo, perfecto, pero parece un poco retrógrado, y sobre todo escuchando declaraciones como hemos oído de otros años de antiguos presidentes socialistas, donde explicaban que bajar los impuestos era una cuestión socialista muy importante, pues parece que entra un poco en contradicción no solo ya con la esencia del partido, sino sobre todo con la cultura de los votantes. Los votantes en general son conscientes que los servicios ya hay suficientes recursos y suficientes impuestos para gestionarlos, que estamos en un modelo donde lo que se pide a los ciudadanos, ya no hablamos autónomos y pymes, es brutal en comparación con otros países. Solo hay que ver lo que se paga, por ejemplo, de autónomos en España o en otros países de Europa, donde incluso se paga cero.
vamos a decirlo así, claro, porque se valora esa figura. Y parece la realidad que clamar por los impuestos, como no sabemos muy bien qué, como una forma de organización social, parece que no es una política correcta. Y el PP lo detecta e intenta jugar con ello. Mientras, en el PSOE, pues aquellos que ya empiezan a ver la situación complicada, pues intentan colocarse. Ya ha pasado la CNMV, recuerden, con el marido de la vicepresidenta, y ha pasado ahora, hoy, con la antigua Dolores, la Lola, la fiscal general, exfiscal general, que ha sido colocada por el nuevo fiscal general contra el criterio del Consejo Fiscal en un alto cargo que le va a permitir vivir del cuento durante los próximos años. Saben, esto es muy socialista, esto es muy político. No vamos a tirar aquí solo contra los socialistas, porque esto realmente da una sensación de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Es decir, los políticos que una vez se suben al carro de lo público, hacen 4 llamaditas y van consiguiendo cargos para mantenerse. Esto es la putrefacción, decíamos el otro día, de las instituciones. Hablábamos, recuerden, de aquello de los hombres de Estado, mujeres de Estado, que eran aquellos que se preocupaban por el Estado. Y luego hablamos de la clase política habitual, que lo que se preocupa es de su bolsillo, de colocarse en un buen lugar y llegar a final de mes. Luego pasa lo que pasa, que cuando alguno de ellos, y hablamos en este caso del Partido Socialista, los cargos municipales, pierden ese cargo, esa alcaldía, teniente alcalde, que les ha hecho vivir, y muy bien, durante 3, 4 legislaturas, pues empiezan los lloros. Porque no tienen experiencia, no saben hacer nada más allá de la política, y cuando alguien con 40, 50 años solo ha estado chupando de la política, pues encuentra serias dificultades para incluso mantener la autoestima, vamos a decirlo así de claro. Porque piensan, pero si me habían votado, por Dios, si yo era muy bueno, miren lo que hice por esta ciudad, por este municipio, por esta comunidad, y ahora me dejan tirado. Y llaman al partido, claro, se imaginan, porque esto funciona así. Claro, y el partido, si tiene fuerza, sería el PP en este caso, pues oye, no te preocupes, Juan, que en la Diputación tenemos un asesor, lo que sea, y te colocamos allí. Si no tienen fuerza, que es lo que le va a pasar al Partido Socialista, pues empiezan a tener un embudo de gente a colocar con pocos puestos y muchas quejas. Y eso es un cóctel bastante explosivo. Y aquí es donde suceden las cosas como los que ha dicho Paje. Al final es un sálvese quien pueda. Hay gente que ya es consciente de que la situación va en ese camino y ya empieza a protestar, y hay gente que no lo va a ver hasta que pierda las elecciones. Con lo cual hay ese doble icono, digamos, en el Partido Socialista de los más pillos, vamos a decirlo, que ya ven que su tiempo en política se acaba, y los más ignorantes que aún confían, como decía hoy Bolaños, de que las encuestas nos dan que estamos recuperando. En fin, no sabemos a quién dirigen esos mensajes, pero Bolaños, sinceramente, si todo va tan bien, ¿por qué no convocas elecciones? Llamas a tu jefe, Sánchez, convoquéis elecciones, si lo tenéis tan fácil. Es más, ¿por qué no sale Sánchez a tomar un café? ¿Por qué hace esta declaración de la Internacional Socialista de su cargo en Twitter y en Nueva York? Hombre, una tan buena noticia, podría salir a la calle, no sé, a la Gran Vía de Madrid o a la Plaza Mayor, que allí sí que hay cafeterías, sentarse en una, departir con los ciudadanos con felicidad. Señores, lo he hecho tan de puta madre que voy a presentarme a la Internacional Socialista para dar el placer que he dado en España, coma incluido Zaragoza, coma cerrada, para todo el mundo. Bueno, en algunos lugares no es para todo el mundo, pero bueno, ya lo sabrá su mujer eso. En todo caso, la situación es la que es. Y está claro que los nervios que ya hemos visto esta semana van a ir increciendo los próximos días. Mientras el PP, pues tenemos a Cayetana rompiendo la disciplina del grupo. Nos dicen que no es la primera vez, pero hoy era una votación, entre comillas, especial, que era aplicar el 155 en Cataluña con el apoyo del PP, con el apoyo apoyando a Vox y Ciudadanos. Bueno, algunos ya saben que sobre Cataluña queremos saber un poquito, con todo el respeto, nos parece una auténtica soplapollez, pero bueno, cada uno es libre de plantear lo que quiera y de votarlo. Y el tema fundamental no es tanto este, que es un tema entre comillas menor, sabían que no iba a funcionar y es un tema más de
aparentar, vamos a decirlo así. Y el tema es las dudas que empiezan a surgir, desde incluso dentro del PP, de intentar vincular los movimientos de esa petit rebelión de Murcia, Madrid, Andalucía, que se negaban en principio a Castilla y León y Galicia, a convertirlo, fíjense el detalle. Ayer, si se acuerdan, estas tres comunidades aprobaban o tiraban adelante el de bajar los impuestos, mientras que Galicia y Castilla y León decían que no. Estás hablando de las gobernadas por el PP. Y hoy parece que la circunstancia ha cambiado. Y la circunstancia, y esto es lo bonito de la política, también creo que es importante decirlo, es que algunos se han dado cuenta de la maniobra que podía ser un intento, digamos, de desvirtuar el liderazgo de Feijóo. Y alguno que ha pensado, realmente lo hemos dicho alguna vez, podemos criticar mucho a Bendodo, pero tonto no debe ser, han querido dar la vuelta al escenario y han dicho, miren, si van 3 contra 2, lo explicamos ayer, era un grave error que esos dos se pusieran en contra, porque estaban diciendo de que había una guerra interna. Y recuerden, el programa ayer lo explicamos claramente, para que luego digan que no damos ideas. Y alguien ha pensado, oye, ¿y si los dos que dicen que no, dicen ahora que sí? Y vendemos, porque esto lo hacemos muy bien, lo filtramos a algún medio, de que todo es una táctica de Feijóo, del partido, para que los ciudadanos entiendan que vamos a bajarle los impuestos. Hombre, nosotros nos quedamos en el 3+2 de ayer, vamos a decir la verdad. Esta táctica es buena, no lo vamos a negar. No sabemos si tenemos que cobrar copyright a los del PP, pero realmente la táctica mala era el 3+2, porque daba una sensación de enfrentamiento entre comunidades y que no había un criterio unificado. Si lo pasamos a un 5+0, los que tenían el 3 y tenían la iniciativa dicen, mierda, se nos han enganchado, y ahora no vamos a decir que esto era una cosa nuestra, no, vamos a apostar todos por esta línea de bajar impuestos. Y realmente a nosotros nos ha hecho mucha gracia, vamos a dejarlo ahí. Nos ha demostrado, bueno, no solo que a veces alguno no se escucha, sino que alguno piensa más allá de lo que escucha, que eso muchas veces, aunque no lo crean, es realmente complicado y hay que felicitarlos, vamos a decirlo así. Nosotros no tenemos manías, nosotros, como siempre decimos, estaremos lo que estaremos aquí. Oiga, que hemos aportado alguna idea brillante o menos brillante o alguna cosa interesante al debate político en este país, pues estaremos encantados de la vida. No pediremos una medallita, no pediremos nada, pero oiga, seguramente de aquí 20 años explicaremos a nuestros nietos, ¿sabéis aquel abuelo cuando hacía un programa de radio? Pues explicaba estas cosas y le hacían caso, y a lo mejor hasta en algún manual hablan de nosotros, aunque sea una miserable línea, en fin, no tenemos las apetencias obviamente de Macarena Olona, de la que vamos a hablar ahora. Saben que hoy le han dicho que es el final de camino, se lo ha dicho casi entre lágrimas Espinosa, el adiós de Olona, que ha respondido Olona prácticamente al momento. Por cierto, luego ha tenido un momento de lachos a la tarde, donde ha puesto tweets que ha ido retirando, no sabemos exactamente si su asesor se los quitaba o ella misma los ha ido pensando, y ha planteado un nuevo acto aparte del que tiene mañana en Murcia, que ese que en principio saben que está aprobado, no está aprobado, en fin, que al final sí que se hace en Murcia. La universidad, por cierto, ha pedido que haya un operativo de seguridad. Nosotros ahí sí que somos muy claros, podemos ser críticos con las actuaciones de Olona, pero creemos que es una auténtica, puta vergüenza que no se deje hablar a la gente de lo que le salga de los putos cojones. Vamos a decirlo así de claro por si alguien lo duda. Con lo cual, creemos que la libertad es lo primero que debe existir en este país. Pues ha convocado un acto, o que ya está convocado, con el señor Mario Conde en Sevilla el próximo lunes. Un acto curioso, un acto donde solo se puede ir por invitación. Les aseguramos que no hemos recibido ninguna, ni nadie, y cada uno entienda lo que quiera en nuestro entorno, tampoco, aunque nos ha llegado, que a lo mejor vaya usted a saber si se reciben. En todo caso, un acto con Mario Conde, donde podría aparecer gente que se está significando, digamos, con iniciativas un poco diferentes. Algunos quieren entender en estas iniciativas un poco diferentes, por ejemplo, votar en contra de tu partido, estamos hablando obviamente de Cayetana, o lanzar iniciativas como podrían ser algunos personajes como Girauta o incluso Marcos de Quinto. Algunos están intentando entender esa iniciativa como un movimiento, digamos, para la creación de alguna entidad. Nosotros seguimos pensando que sería un grave error,
oiga, que cada uno obviamente monte lo que quiera, pero la sensación que tenemos es que alguien se ha acelerado demasiado. Lo hemos explicado las últimas semanas, no sé si debemos insistir mucho más en el tema, porque queremos que precisamente en este canal se ha explicado con pelos y señales desde el primer momento todo este tema y dónde debía acabar. Y es esa sensación de creerse más de lo que seguramente uno puede ser. Recordemos que Mario Conde en su momento hizo un partido político que acabó siendo un fracaso, digámoslo así de claro, porque al final este país tiene una cosa muy complicada y muy compleja, que es que las victorias se olvidan muy rápido, pero las derrotas quedan en la cabeza de mucha gente. Y la gente se quedó, hablando de derrotas, victorias obviamente, se quedó, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo futbolero, más con la derrota aquella del Madrid en las contra, si no me equivoco, el Tenerife, que, por ejemplo, en la victoria de alguna liga o alguna Champions. Esa es una de las maldades, digamos, del cerebro humano. Y la gente obviamente se queda más con un fracaso de proyecto de Mario Conde que con cualquier otra cosa, ya no hablamos del tema de la cárcel, se queda más con la salida de Olona que con cualquier otro proyecto que haga. Y al final esa es la realidad de las cosas. Y quieran o no, hay una cosa importante en política que a veces algunos desconocen, que está muy bien tener movimiento en redes y está muy bien convocar a medios de comunicación, pero las elecciones se ganan con votos. Con votos, es decir, con ciudadanos que confían en tu proyecto y te dan un voto positivo. Y cuando uno se aleja de la realidad, uno vive en un mundo, con todo el respeto, de fantasía, como el que ha estado maniobrando todas estas semanas Olona. Se hace complicado. Y no quiero ni imaginar aquellos que aún permanecen fieles, digamos, al discurso de Olona, que a ver los haylos, como es normal, ¿qué pensarían si Olona aparece la semana que viene con un proyecto nuevo? ¿Saben qué pensarían? Los pocos que le quedaran, que ha estado engañando a Vox sabiendo que iba a tirar ese proyecto. Y eso es una mala política de nacer un proyecto. Nosotros insistimos, si nos escucha, lo que debe hacer es pedir el alta nuevamente a la abogacía del Estado, dejar la política, pedir incluso, que no cuesta nada en este país, que nadie lo hace, pedir perdón si se ha equivocado o considera que se ha equivocado, reincorporarse a la vida pública, olvidarse de las fotos, de los actos, centrarse en el trabajo y de aquí a unos meses, oiga, a lo mejor alguien la llama. Pero ahora dar el salto a un partido, no sé, pensándose que es la Meloni, por decir a alguien que se ha comparado, daría una sensación de manipulación total de lo hecho durante las últimas semanas. Y hombre, y en este país es mejor parecer que eres un ignorante, que te has equivocado, que se te ha ido la cabeza, que pensar que eres un puñetero manipulador. Obviamente, ella sabrá lo que hace y ella sabrá lo que decide hacer. Porque en este país los políticos saben que no acostumbran a hacer lo que hay que hacer, o creemos algunos que hay que hacer, y Montero, tras las declaraciones de ayer en el Congreso, pues ni ha pedido perdón, sino ha bramado incluso más todavía hoy, ni ha rectificado. Y las palabras eran muy claras. Por mucho que algunos intenten, es que quería decir, no, si tú dices, hemos puesto el ejemplo antes del Río Ebro por Barcelona, pero si tú dices, eres tonto, es que has dicho eres tonto. No intentes decir que querías decir que no era muy inteligente, no, has dicho eres tonto. Y parece que Montero, en esa lucha interna, en el, bueno, podríamos decir partido, en lo que queda de Podemos, parece que todos están por intentar no equivocarse nunca y sobre todo no rectificar en nada a pesar de los errores. En ese camino siguen Iglesias, Montero, Belarra, todos los que quieran, Yolanda Díaz, que nunca se equivocan. Debe ser el partido político donde los errores menos existen. Y eso, precisamente en la vida y en política, es un gran error. Quien parece que confirma que no fue un error es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha rechazado que se revoquen las medidas para aplicar la sentencia del 25%. Recordemos los tiempos. El Tribunal Superior dice que hay que aplicar el 25%.
y la Generalitat exige que se revoquen porque ellos han sacado un plan nuevo. Pues ahora el tribunal dice que no, que ellos no son nadie para saltarse una ley, como es lógico. Mañana reunión de la Consejería de Educación con los directores, hay 2 que estarían en la picota. No sabemos si nos escuchan, pero esos 2 que sepan que si incumplen la sentencia, pues van a acabar sin la carrera de funcionarios, aunque lleven 30 años. Y alguno a lo mejor por desacato puede acabar incluso en algún lugar oscuro. Vamos a decirlo así. Cada uno sabe por qué se juega la vida y su carrera profesional. En Cataluña hay que decirlo con claridad, no se ha nunca, y nunca decimos nunca, se ha destacado precisamente por la valentía de sus ciudadanos. Recordemos el famoso Casanovas, del 1713, que como saben, 1711, perdón, o 14, ya no nos acordamos, han pasado tantos años, 14, si no nos equivocamos. Pues recordarán que este héroe nacional, al que le ponen flores y todos, no sé si lo saben, el día de la Diada, recordarán que pactó con los ocupantes y vivió como abogado durante 30 o 40 años más luego de la caída de Barcelona. En fin, ni un día en la cárcel, no fue ni como Junqueras, fíjense qué suerte, ese es un héroe catalán. Pues imagínense, era de buena familia, tiene hasta una calle aquí al lado. La realidad, bueno, la calle la tiene posterior, como la tiene el general Villarruel, que también tiene otra calle por aquí. La realidad, y eso no lo podemos olvidar, es que en Cataluña no hay héroes. Y se notó en el 2017. Los políticos, claro que había que protegerlos, en su lenguaje obviamente, y se protegieron al resto de ciudadanos que les den, que no son de su clase, por Dios. Si no hay estructura más clasista en España que la de Cataluña, bueno, perdón, la de Navarra, pero fuera la de Navarra, la de Cataluña, y es algo tan descarado y tan claro que sorprende que todavía algunos directores de instituto sean tan sumamente inconscientes de no darse cuenta que los van a dejar tirados a la primera que puedan. Cada uno que apueste por lo que quiera. Quien apuesta por subir los tipos es el Banco de Inglaterra, un 2,25%, y calcula que habrá recesión en el tercer trimestre, o sea, ya. Y es siempre el Reino Unido, lo hemos dicho, en muchos temas en Europa ha sido la punta de lanza, aunque no esté ahora mismo en la Unión Europea, y parece que va a ser la avanzada del recorrido general de Europa. En España, nada, en este año vamos nada más y nada menos que, según Experian, 46.000 empresas cerradas, nada, un 8,7% más que el mismo periodo del 2021. Eso sí, tenemos a algunos líderes políticos diciendo que todo va de puta madre y todo va genial y somos fantásticos. Que les pregunten a los hoteles, que la mayoría están renunciando al programa de inserso porque pierden dinero. Las ofertas son muy reducidas y lo que se ve, lo decíamos el otro día, a partir de octubre y noviembre puede ser muy dramático. No solo en turismo, sino en muchos sectores. Saltamos a internacional porque están empezando a pasar cosas que también a veces no sabemos cómo decirlo. En Irán han restringido prácticamente definitivamente Internet para que no se emitan los vídeos, la situación que están pasando. Hablan ya de más de 30 muertos por esa rebelión interna, por el tema de taparse o no la cabeza, algo para nosotros súper vergonzoso que aún exista en el mundo, donde creemos que algunas religiones se exceden en su cometido, cada uno que haga lo que le da gana. Si una mujer quiere ir con la cabeza tapada, que lo haga, pero si una no quiere, no tiene por qué nadie obligarle. Esa policía religiosa nos parece una esencia de hace 5 siglos, indigna además de un país como Irán, que lo hemos dicho, que en los años 50-60 era una referencia en el mundo occidental y que parece que ha ido hacia atrás. A veces des en cuenta de que cuando uno tiene un gobierno desastroso, el país acaba siendo un desastre. Irán es un ejemplo, tendríamos otros ejemplos como Venezuela, no vamos a entrar ahora a discutir de esos temas, pero es tan obvio que es vergonzoso. Insistimos, en un mundo global, en una sociedad global, es muy difícil cerrar temas como las redes. Y seguramente van a ser situaciones que vamos a ver si habrá alguna intervención. No hablamos de una intervención directa, válgame Dios, porque eso no va a pasar en Irán, ya lo avisamos. Pero saben que siempre hay gente que se puede caer un día por allí y ayudar a organizar un poco eso que se denominaría la insurgencia para intentar modificar en cierta manera el régimen.
Son países donde los cambios a veces son repentinos, también hay que decirlo, porque, joder, si en España decimos que todos eran franquistas y al día siguiente todos eran monárquicos, en Irán, en su momento, recuerden, también todos eran del Shah y al día siguiente todos eran del Ayatollah. No diríamos aquella canción de Siniestro Total, que aún nos pasará algo y no queremos ni deseamos nada de eso, pero aquella de Ayatollah, no me toques esas cosas. Pero la realidad es que hay países donde con la evolución, con los años, los cambios pueden ser tan repentinos que nos sorprenden. Aunque uno de esos, para que vean que saltamos rápidamente, no va a ser Rusia. Porque para eso hay que entender la mentalidad rusa. Y lo insistimos, parece que ahora ya no son 300.000, se habla de que hasta 1 millón de reservistas se están llevando. Hablaban el otro día, lo decía incluso hoy Olona en la entrevista de hoy en ABC, decía que Vox era una trituradora. No, Olona, ahí te equivocas. Una trituradora es lo que ha sido históricamente Rusia de la gente, es decir, hay que enviar 2 millones de personas al frente, las enviamos, y hay que enviar 12 millones, los enviamos, por la madre patria rusa, y no pasa nada, y ganamos la guerra. Y hay que enviar 22 millones, los enviamos. Y eso es algo que siempre hay que pensar cuando se habla de Rusia. Así le fue a Napoleón, así le fue a Hitler, así le fue a todos. Se enfrentaban contra una trituradora de carne humana. Porque la mentalidad rusa, lamentablemente, visto desde Europa, vamos a decirlo así de claro, desde la Europa occidental, pues no acaba de casar con los valores democráticos y de humanidad incluso. Pero oiga, es la manera de actuar de los últimos 100, 200 años. Y realmente entender Rusia no es tan sencillo como algunos creen. Esto no va de levantar 80 concejales como el otro día, que duraron 24 horas. No va de que digan que Alemania va a abrir la puerta a 100.000 refugiados que no quieren juntarse al ejército. No va de colapsar la frontera de Finlandia. No va de colapsar los aviones. Estos son detalles. Y esto es algo importante muchas veces cuando, por ejemplo, vamos a explicar una anécdota rápida que ya nos estamos alargando mucho. Cuando pasó el 2017, recordamos, lo hemos explicado que en alguna ocasión, nos entrevistó en su momento la BBC, miren qué cosas de la vida. Curiosamente, la cinta que nos grabaron se perdió, nos informó. La BBC se ha perdido la cinta, y dices, qué curioso, no debimos decir nada interesante, supongo. Pero era justo 2017, primeros días de octubre, imagínense de lo que hablábamos, del tiempo, claro, el cambio climático, estábamos hablando. La realidad importante de ese momento es que quienes vivíamos en Cataluña veías que el movimiento independentista no era de todo y que había mucha gente callada. Y eso te hace ver, y es una anécdota, como decíamos, que hemos explicado muchas veces, que por ejemplo la Revolución Francesa toma la Bastilla, fueron 300 personas, o 500, no me acuerdo, que están listadas en una lista allí en París, porque al final las revoluciones las hace muy poca gente, lo importante es estar organizado. Nos referimos obviamente al caso de Irán, pero también al caso de Rusia. Pero realmente necesitas un movimiento suficientemente importante y mediático para conseguir tu objetivo. Y parece que en Rusia eso no existe. Con lo cual algunos creemos que de momento la situación no parará y se convertirá cada vez más, sobre todo llegando este invierno ruso-ucraniano, en una situación, no diremos endémica, pero bueno, endémica, ya llevaba años ese tema en la zona de Lugansk y el Donetsk, con lo cual parece que no va a cambiar en ese sentido mucho. Va a apostar con más tropas reservistas, en este caso Rusia, más trituradora de carne, lamentablemente más lloros, más lágrimas, más cosas que lamentablemente sucederán. Como el domingo hay elecciones en Italia, donde parece que la apuesta, quien puede ganar es Meloni, esa señora, o señorita, lo desconocemos, que algunos quieren asociar con la imagen, querían con la de Olona, ahora con la de Vox, y que parece que para Vox significaría dar un salto cualitativo para poder decir, miren que en Italia, referente en muchas ocasiones de España, puede gobernar los nuestros. Y así enterrar definitivamente Olona. Por el lado de Olona, obviamente, dicen, si gana Meloni, nosotros intentaremos decir, miren cómo una mujer puede liderar los partidos, un partido similar al nuestro. Todos intentan apropiarse de la imagen de Meloni, que en principio parece que va a ganar, y nosotros intentamos explicarlo de siempre. Italia obviamente no es España. Quien conozca Italia o haya estado, es una situación en algunas zonas bastante más complicada que la de España, hay que decirlo así de claro.
es más, no sabemos cómo decirlo exactamente, es más unificado, digamos, el criterio de España. Cada uno luego puede tener su opinión, y está claro que allí la política ha hecho mucho más daño que la que ha hecho en España. Siempre decíamos una frase con una gente italiana hace unos años: en España en la política ha habido mucho chorizo, pero en Italia ha sido deporte nacional, con lo cual esa sensación de que todavía el recorrido en España y en Italia parece más corto, y vamos a ver si esas elecciones confirman esa primera victoria, sería luego del tema obviamente de Hungría, una segunda, de un cambio en Europa, en un cambio hacia unos modelos donde parece que, siguiendo ese modelo de Trump, recuerden, America First, sería Europa First. Veremos a ver si es el caso, habrá que estar pendiente, y estaremos ya seguramente el domingo. Como decíamos, si no hay ninguna novedad, este último programa de la semana de noche, intentaremos hacer el segundo café mañana, y veremos si el sábado, intentaremos el domingo ya explicar estos resultados. Por eso hemos avanzado en el día de hoy el tema. Cualquier otra novedad, obviamente intentaremos estar con todos ustedes. Esta semana ha sido realmente apoteósicamente intensa. Agradecemos a todos habernos dado estas audiencias, vamos a decirlo así de claro, este seguimiento masivo de estos días, que no hacen más que darnos fuerza para seguir trabajando durante las próximas semanas y meses. Patreon, canal Transferencia. Como decíamos, en principio nos vamos a despedir hasta el domingo. Como siempre decimos, seguimos.